Estamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Bernardo González, presidente de la Amafore. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días a ti y al auditorio. Qué gusto platicar contigo. Ayer el presidente anunció que antes del 1 de septiembre, ya estaba planteado, se estaría presentando la iniciativa de reforma del sistema de pensiones. Preguntarte cómo has visto que avanza y sobre todo si no ha habido cambios, digamos, con respecto a lo que vimos ahí en Palacio Nacional, en lo que se planteó. Gracias, Rodrigo. No, lo que sabemos es que el acuerdo que se firmó en esos términos va la iniciativa y estamos obviamente a la expectativa de que se presente en los siguientes días al Congreso. Creo que el acuerdo fundamental resuelve muchas cosas de fondo, sin embargo, pues están estos otros asuntos que planteó el Consejo Coordinador Empresarial como componentes de ahorro voluntario, de equidad de género, para crear incentivos para que trabajadores de 65 años o más que decidan mantenerse en la fuerza laboral puedan hacerlo. Y entonces creo que esos son elementos muy positivos que tiene la propuesta. Habrá que ver de qué manera se pueden agregar, pero sin duda pues el centro de la reforma es el acuerdo que se anunció y en esos términos está planteado, Rodrigo. Y eso que mencionabas, yo creo que es muy importante en términos de impulsar la contratación pues de personas de más de 60, que ustedes además también la han planteado. ¿Cuál es, digamos, ese componente que creo que sería muy útil en términos de reducir la carga, digamos, de cara a las empresas para incentivar que contraten a más personas pues de mayor edad? Exactamente, Rodrigo. La idea es que la carga social que pagan las empresas respecto de cada trabajador pueda ser reducida una vez que un trabajador alcanza los 65 años o más. Esto con la idea pues de que quien quiera mantenerse trabajando después de los 65 años lo logre, y además tiene varios beneficios. Además del evidente, ¿no? Pues de mantener el empleo. Sí, la pensión, al ya tener un saldo acumulado importante a lo largo de la vida laboral de un trabajador, 5 años más de trabajo, por ejemplo, Rodrigo, se estima que pueden incrementar hasta en un 20% la pensión, ¿no? De cada trabajador. Entonces, evidentemente, pues va a tener más recursos para toda una vida ya retirado, pues mucho mejor, ¿no? Y por otra parte, pues el tiempo que utilizas la pensión, pues se optimiza. Y por eso justamente no hay una discusión y se están moviendo los parámetros de la edad, Rodrigo, porque en nuestro sistema pues es mucho más fácil que cada quien decida cuánto tiempo se queda trabajando, pero pues sí se tienen que generar a las empresas estos incentivos. Claro, y es que estamos viendo que aumenta de manera significativa el promedio de vida, en muchos casos la calidad de vida, y muchas personas pues a los 65 están más que plenas, ¿no? Y si quieren así hacerlo, pues Sí, ojalá se pudieran quedar trabajando. sí, exactamente, y la manera en la que logras eso, pues es generando un incentivo a la empresa para que el trabajador a partir de esa edad pues tenga un menor costo, digamos, un menor costo empresa. Además, generas obviamente incentivos pues muy buenos para mantener la experiencia de gente que ya tiene muchos años trabajando y que se mantenga en los lugares de trabajo, que no se pierda. Y como tú dices, hoy a los 65 años pues estás plenamente activo y con con mucha energía y experiencia, ¿no? Que puede ser muy útil. Sí, yo así lo considero. Bernardo, bueno, se ha hablado mucho, obviamente, de la reforma. Se incrementan las aportaciones de manera progresiva de parte de las empresas para llegar hasta 15%, sobre todo de parte de las empresas. Se reducen las semanas mínimas de cotización. Tengo entendido que eso empezaría a aplicar de manera inmediata para que tengan derecho a una pensión mínima garantizada. Se ubica hasta en 2 salarios mínimos esta pensión mínima garantizada con lo que se está proponiendo. Y obviamente la tasa de sustitución me parece que llega al 45%
30% es la idea, ¿no? Es decir, del 29% en donde está hoy, es decir, el monto con el que, de su ingreso presente con el que se van a retirar los trabajadores, actualmente no llega ni al 30% y con ello ya estaría a niveles OCDE que sería 45%. Es correcto este breve resumen, ¿no? Correcto todo, nada más la tasa de reemplazo al final, Ajá. Rodrigo, en realidad, en promedio se iría al 70%. Ah, ok. O sea, es un incremento en 40%, en 40 puntos Ya porcentuales. entendí. Ok. Y, y obviamente para los trabajadores de menos salarios, estamos hablando entre 1 y 5 salarios mínimos, sí las tasas de reemplazo pues llegan casi superan el 100% en el caso de un salario mínimo y rondan el 100% para el resto de estos trabajadores. Entonces es una reforma que los parámetros que tiene en realidad son progresivos, es decir, apoyan más a quien menos tiene. Entonces, 70%. Ahora, y lo que te quería preguntar es, ¿cuándo los trabajadores, una vez que se apruebe la reforma, ojalá que ocurra de manera ágil, ya empezarían a beneficiarse? Es decir, ¿cuándo ya empezaríamos a ver los que tienen la tasa de sustitución? Porque hay que entender la tasa, digamos, a este 70%, porque hay que entender que pues es pura matemática, ¿no? Es decir, van a incrementar Sí, las aportaciones patronales y claro. a partir de cuándo, digamos, cuáles trabajadores, los que empiezan a trabajar hoy, quiénes se van a beneficiar. Se benefician, Rodrigo, todos los trabajadores que habrían empezado a trabajar a partir del 1 de julio de 1997, Ajá. obviamente hasta los que se vayan incorporando, y podrían acceder a esto una vez que se publique la reforma. Es decir, no hay periodo de espera para recibir los beneficios del lado de los trabajadores. El periodo de gracia para el incremento de las contribuciones viene más bien por la por el tema de la pandemia, para darle espacio a las empresas para que inicien este incremento gradual de las aportaciones. Pero un poco a lo que me refiero, quizás no he planteado bien mi duda. Vamos a pensar que un trabajador que se va a retirar en el año 2025 ya se estaría retirando, digamos, obviamente sí con las nuevas disposiciones, pero en términos del monto ya alcanzaría la tasa de sustitución del 70%. Si tiene las 750 semanas y sí, ya es elegible, digamos, con estas nuevas condiciones, ¿no? Eh, y- Y ajá. le daría esta tasa de reemplazo, correcto. Sí, entonces vamos a pensar, este trabajador se retira en 2025, gana 10 salarios mínimos y entonces para 2025 ya su tasa de reemplazo es de 70%. O sea, un poco depende de cuánto haya acumulado en su Ah, cuenta, sí, depende de cada caso en es particular, que eso ¿no? es a lo que Pero me refiero porque supongo que hay un volumen importante de trabajadores que pues sí, matemáticamente no han acumulado los recursos como para tener la tasa de reemplazo del 70%. Y lo que veo, digamos, es que se genera una expectativa, digamos, de trabajadores que pues empiezan, digamos, en esta década 2025, 26, 27, 28, y evidentemente pues no habrán acumulado porque pues buena parte de lo que han laborado se acumuló, digamos, bajo las reglas anteriores, ¿no? Entonces, solo que sí, alguien ponga mucho dinero, y estoy hablando obviamente más de 3, 4 salarios mínimos. sí, en ese caso, por ejemplo, si no hubieran alcanzado un monto de ahorro importante, ¿no? Porque estás hablando sobre todo de personas que se incorporaron a la fuerza laboral formal cuando tenían alrededor de 40 años, ¿no? Ujú. Entonces, en términos de Ah, edad, estarían llegando a los 65 claro. años, podrían solicitar el retiro con 750 semanas de cotización y, por ejemplo, un trabajador de entre 1 y 5 salarios mínimos ya se llevaría la nueva pensión mínima garantizada, Rodrigo, de 2 salarios mínimos. En esos casos sí estarían alcanzando tasas de reemplazo como las que se dicen del 70%. Ajá. El problema son pues gente que gana más Claro. y evidentemente si no ha alcanzado suficiente masa de recursos, pues ahí la tasa de reemplazo puede variar, ¿no? Pero eso depende un poco pues de cada caso y cuánto haya acumulado a lo largo de su vida. De, Pero para contestar puntualmente, sí. sobre todo
quien reciba una pensión mínima ¿Verdad? garantizada. Tengo que hacer un corte, pero si te mantienes en la línea y seguimos conversando, porque creo que es un tema muy importante. Empresarial, estoy conversando esta mañana con Bernardo González, presidente de la Amafore. Bernardo, regresando al tema, digamos, de más o menos cuáles son los cálculos de los... Entiendo que los trabajadores, pues el 100% ya, una vez que se apruebe la reforma, estarían obteniendo los beneficios en cuanto a las semanas mínimas, la pensión mínima garantizada que aumenta, etcétera. Y en términos de la tasa de sustitución del 70%, más o menos, ¿qué porcentaje estaríamos hablando que ya estarían logrando esta tasa de sustitución? Pues mira, en general todos los trabajadores que ganen entre 1 a 5 salarios mínimos estarían llegando en promedio a estas tasas de reemplazo, Rodrigo. Para salarios más altos empieza a disminuir esa tasa, obviamente, porque han acumulado han tenido menos tiempo para acumular recursos y también su sueldo es más alto, ¿no? Pero para ser puntuales, sobre todo quien se lleva una pensión mínima garantizada y está entre 1 y 5 salarios mínimos. Pero habrá tiempo, ¿no? Porque justo ahorita estaba sacando cuentas y pensaba alguien que en el año 2000 tenía 18 años y empezó a laborar, pues Claro. tendrá más o menos unos 40 años, digamos, para que ya con estas nuevas aportaciones y tal, pues acumule más dinero y Claro. finalmente su tasa de sustitución o su tasa de reemplazo sea, digamos, del 70%. Exactamente, Rodrigo. Ya en el nuevo sistema, digamos, alguien que empieza desde los 18 años a trabajar, pues evidentemente la pensión mínima garantizada cada vez se vuelve menos relevante para ellos porque estarán acumulando mucho más dinero por más aportaciones, pues casi es más del doble, ¿no? De lo que se estaría acumulando, el 15% de su salario. Y además con mejores rendimientos, menores comisiones y con una expectativa de retiro pues mucho más acorde a la realidad de nuestro mercado, en lugar de 1.250 semanas, 750 semanas, que ese número se va, digamos, incrementando en el tiempo hasta estabilizarse en 1.000 semanas, cotizadas de acuerdo al proyecto de la Secretaría de Hacienda, pero este parámetro se va a estar revisando cada 10 años, Rodrigo, para asegurarnos pues que no pasan 23 años, ¿no? Para ajustar los parámetros si es que el mercado laboral no cambiara en cuanto a sus tasas de informalidad, etcétera. Entonces creo que está muy redondo, Rodrigo, ayuda a muchísimos de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y también a una buena parte de informales, Rodrigo, de trabajadores que operan en la informalidad, que a lo mejor han estado algunas semanas en la formalidad, pero sin duda tienen un claro incentivo para llegar a 750 semanas y obtener al menos la pensión mínima garantizada. Claro, porque esa es una de las características del mercado laboral mexicano, ¿no? Muchos, digamos, pasan de la formalidad a la informalidad, entendiendo que es un Así es. sector amplio que representa 56%, es decir, aquellos Sí. que no están inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, ¿qué hay de la flexibilización a la hora de las administradoras que puedan invertir? Eso por un lado. Y si sí está presente la deducibilidad de los planes individuales de pensiones, es decir, estos que son privados, en los que las compañías a veces como una prestación los ofrecen y que en la reforma fiscal 2013 pues ya no se limitó, digamos, la deducibilidad y creo que era un incentivo interesante. Claro. Mira, respecto de las inversiones, esta fue, y lo platicamos hace tiempo, Rodrigo, se presentó una iniciativa que reforma el régimen de inversión de las AFORES en enero del 2019 al Congreso. Lo que anunció el presidente el 22 de julio y el secretario de Hacienda es que ese proyecto, que ya había sido aprobado por diputados y senadores, pero enmendado por esta última Cámara, pues se buscaría que pudiera salir de aprobación de la Cámara de Diputados nuevamente, al haber sido enmendada por el Senado, por la Cámara Revisora, tiene que regresar a diputados y ser aprobada. Es una reforma que mejora la manera en la que se pueden administrar las inversiones, quita límites muy estrictos que estaban en ley y le pasa
digamos, la responsabilidad a la Junta de Gobierno de CONSAR para determinar ese régimen de inversión. Y ahí están pues claramente representados los trabajadores, las empresas y el gobierno para tomar esas decisiones, y asesorados por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria. Es un órgano bastante sólido para que no se piense que se baja el estándar, ¿no? Claro. Ahora, esa parte ojalá se apruebe, creemos que es muy positiva, tiene cosas que disminuyen los gastos de operación de las CEFORES, etcétera. Respecto de tu segunda pregunta era... Lo de la deducibilidad de los planes... exacto. Fíjate que el incremento del 6,5 al 15% es 100% deducible. Me queda claro lo que tú dices, en la reforma del 2013 efectivamente se topó. No hay cambio respecto de eso, Rodrigo, hay que decirlo. Pero sí, el incremento grande del que estamos hablando, el 6,5 al 15% obligatorio, es 100% deducible para las empresas. Sí, tiene que ser así. Por otro lado, alguien me planteaba y me parecía interesante, me decía que se flexibilizara, sobre todo para que las administradoras pudieran financiar a empresas medianas, digamos, que sean triple B, es decir, que ni siquiera coloquen papel, pero que tengan una calificación, y eso pues podría ayudar justamente en un momento muy complejo como el que estamos viviendo. ¿Cómo verías algo así? Absolutamente, digo, hay que hacerlo con mucho cuidado, y ahí, digo, los trabajadores tienen que saber que CONSAR ha sido sumamente cuidadoso en el régimen de inversión y en los cajones que se abren. Lo que se busca es diversificar con un mayor número de instrumentos. Evidentemente, cuando la calificación es menor, pues puede haber un mayor retorno para los trabajadores. Entonces, una buena combinación de instrumentos seguros con algo más, con un poco más de riesgo, pues, pero también se puede generar un mayor retorno. También se permite, Rodrigo, hay que recordar, la inversión en proyectos de capital privado de manera directa sin pasar por el mercado de valores. ¿Esto qué beneficio tiene? Pues simplemente en términos de costos, ¿no? Claro. Ya puedes invertir, y sobre todo si funciona, digamos, el capital privado en el mundo, sobre todo los institucionales pueden hacer inversiones directo en capital privado sin pasar por el mercado de valores. Digo, esto yo no creo que desplace obviamente las emisiones de secades y fibras, pero sí pueden agilizar proyectos, y obviamente hay una regulación muy estricta para eso. Un ejemplo es que el comité de inversiones completo y el consejo de cada fore tendría que votar favorablemente inversiones de ese tipo. Claro, y además se entiende que en ese voto estaría muy diversificado, el riesgo es pequeño, digamos, no tendría que ser un problema, ¿no? Claro, y tiene que ser por unanimidad. Hay que recordar que hay consejeros independientes que justamente fortalecen el gobierno corporativo, digamos, las decisiones que se toman al interior de esos órganos de gobierno. Pues Bernardo, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Pues qué bueno, ojalá avance ágilmente. Por supuesto, te estaremos buscando si algo va ocurriendo vinculado a ello, pero todo parece indicar que se trata de una gran reforma y pues de verdad todos los involucrados se merecen un fuerte aplauso, y todos, ¿no? Desde el gobierno, los legisladores que la apadrinaron, por supuesto el CCE, obviamente ustedes. Me parece que es un asunto sustantivo, y dentro de un escenario de una enorme crisis económica, me parece que hay un triunfo, y este es ese triunfo. Así que, pues felicitarte, estimado Bernardo, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Seguimos al pendiente y obviamente a la orden para seguir comentando cómo evoluciona esto. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Bernardo González, presidente de la AMAFO.